y en Latinoamérica, a lo que se les da a conocer su biografía general. Maestro Ramón Couto nació en Carquini, Campeche, en 1949. Su formación se inició en la Normal de Iguala, Guerrero. A los 15 años de edad comenzó su labor docente en Iguala. Durante 3 años fue parte del comité ejecutivo. Su papel en la insurgencia sindical de los trabajadores de la educación ha sido clave. Desde hace casi 5 décadas se ha dedicado en cuerpo y alma a educar políticamente y organizar y movilizar a los maestros. Asesora a grupos campesinos en las Huasteca y Chiapas. Es un editor infatigable. Impulsó el periódico magisterial Claridad. Desde hace 19 años dirige La Voz del Pueblo. Ha escrito obras como La historia del partido bolchevique. Bienvenido nuevamente, maestro Ramón, a esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, región de la Mixteca, pueblo de lluvia, y en especial bienvenido a la Jefatura de Zonas de Supervisión número 20, por lo que pido, vamos a recibir al maestro Ramón Couto con fuertes y cálidos aplausos. Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes la invitación que se me ha hecho. Hay mucha diferencia entre el maestro que me antecedió y yo. Él es un chavo, tiene 56 años, yo tengo 76. Pero, como él dice, siempre hay una alegría, siempre hay una satisfacción, y uno mismo se lo genera. Afortunadamente, como decimos, nosotros decidimos si somos o no felices. Yo no me lamento en la vida. Comencé a trabajar a los 18 años, en aquella época en que la normal era de 3 años. Y tuve la oportunidad, o me forjé la oportunidad, de ser dirigente de la normal. Fui secretario general de la normal de Iguala. Posteriormente estudié la normal superior en geografía de la normal superior de Guerrero en Chilpancingo, que tiene que ver mucho con la coordinadora nacional. Posteriormente, en 1972, ingresé a la Normal Superior de México en la especialidad de Historia. También en la época en que se va a iniciar las grandes luchas de la Coordinadora Nacional. Tuve la fortuna de ser maestro de la Normal Superior de Chilpancingo y después fui maestro de la Normal Superior de México. Muchos de los compañeros de Oaxaca que han sido dirigentes fueron compañeros nuestros de la Normal Superior de México. Y laboré en primarias, inicié en la Sierra de Chihuahua en 1967, cuando la época gloriosa de la guerrilla de Arturo Gámez estaba en esa región, que era perseguido por el Estado. En esa época estuvimos, en donde la historia tiene que reconocer, decenas de maestros fueron asesinados y había un problema en la sierra. El pueblo, las comunidades conocían a los soldados, les llamaban federales, y resulta que nosotros éramos maestros federales
y mucha gente nos confundían con los federales. Había que buscar reconciliar esta situación, y esa es la época. El sindicalismo, yo creo que es muy fácil explicarlo con ustedes, que tienen una gran experiencia de lucha, pero también hay que reconocer que hay problemas con las nuevas generaciones. Y ese problema que se está viviendo en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, es nacional. El sistema está buscando cómo defenderse. Entonces tienen que buscar destruir al sindicalismo. Quiero comenzar con un elemento importante. El capitalismo, el imperialismo, se han propuesto a toda costa acabar con los sindicatos. Los sindicatos están sentenciados a muerte. Bueno, es lo que ellos dicen. Pero aquí viene una pregunta muy concreta. ¿Quiénes crearon los sindicatos? ¿Algún patrón, algún millonario le dio por formar un sindicato para que luchen contra ellos? Eso nunca ha existido. Son los trabajadores, son la clase obrera, el proletariado, quienes generaron el sindicato. Son ellos los únicos que le pueden dar fin, pero nunca la patronal. Por eso están muy equivocados. Y en México esa ofensiva está con los gobiernos que han pasado y con el actual. Muchos no le dan importancia a la famosa democratización sindical que planteó el actual presidente. Se hizo ley y se aplicó, y resulta que es el voto universal, directo y secreto. Es el propio Estado quien se plantea la democratización. ¿Quiénes deben democratizar el sindicato? Son los propios trabajadores, no el patrón. ¿Y qué ha sucedido? De que la Secretaría del Trabajo tiene que fiscalizar todo. Son los chavos del Sindicato Nacional quienes organizan todo. Y finalmente son los que deciden quiénes triunfan. Pregunto, después de 4 años de estarse aplicando, ¿en dónde ha triunfado la base trabajadora? En el caso de Pemex, la camarilla de Deschamps es la que se impuso, y para decir que hay democracia, dejaron triunfar dizque a unos independientes de Reynosa. Y curiosamente había una pugna entre los chavos y la fracción de Reynosa. Se presenta como disidente, pero era de ellos mismos. O sea, que la disidencia realmente no ganó ninguna sección. El que era de finanzas durante 18 años de Deschamps se convierte en el secretario general de Pemex. Recientemente se hizo el cambio de los telefonistas con Francisco Hernández Juárez. Francisco Hernández Juárez en 1974 fue cuando apareció en la palestra sindical luchando como democrático en contra del chavismo que encabezaba Salucio Salgado de Acapulco, que era el secretario general de Teléfonos de México. Y resulta que se acaba de hacer la nueva elección en Telmex, y Hernández Juárez es secretario general desde 1974 y va a continuar hasta dentro de 4 años, si es que aún no ha muerto. Y así revisamos en todo el sindicalismo nacional, que es exactamente la esencia. Quería comenzar con esto, compañeros, porque hay algo que a mí me dio gusto escuchar del ponente anterior.
la función del maestro. El maestro es vital en toda sociedad y particularmente en la sociedad mexicana. Y esto los maestros jóvenes lo deben entender, porque no es la gloria en México. México es un país muy rico, muy extenso, con gran población. Tiene todos los recursos estratégicos de nuestra época, desde uranio, hierro, agua, petróleo, gas, y otros minerales de oro, ahora el litio. México es un país inmensamente rico. Entonces la pregunta, ¿por qué de 132 millones hay 105 millones de pobres y miserables? ¿Quiénes son los pobres? Los que tienen las condiciones mínimas de subsistencia. Esos son los pobres. ¿Y dónde están los pobres? Aquí estamos, compañeros. Es el magisterio nacional entre ellos. ¿Y quiénes son los miserables? Los que ni siquiera tienen, los que tienen condiciones infrahumanas de subsistencia. Y son aproximadamente 60 millones. Entonces sobran 27 millones, son los que viven bien. Y curiosamente, en México, solo cuatro personas son dueñas de más de 200,000 millones de dólares. 150 familias son dueñas del 62% de la riqueza nacional. Y nos dicen, de aumento salarial, pues es que no hay dinero. El caso es que si hay dinero, nada más que mal distribuido y el Estado protegiendo siempre a la clase dominante, bueno, finalmente esa es su función. Bueno, estas son las cuestiones importantes. Solamente quiero, en función del tiempo, mencionar algunas cuestiones. ¿Cómo surgieron los sindicatos? ¿Por qué surgieron? Precisamente surgieron por una necesidad de los trabajadores. Si revisamos un poco de historia, no siempre hubo explotación. Los antecesores del ser humano tienen más de 5 millones de años, los antecesores. Desde ahí hablamos del Australopithecus, del Parapithecus y el Biopithecus, los antecesores del ser humano. El hombre moderno tiene aproximadamente 250,000 años de haber evolucionado. Pero el esclavismo no tiene más de 10,000 años, lo que indica que antes del esclavismo no hubo explotación, no hubo saqueo, y eso es lo que se conoció como comunidad primitiva. No explico lo demás por tiempo. El esclavismo no fue superado por la gracia de Dios. El esclavismo fue destruido por los propios esclavos mediante las revoluciones. ¿Sí? Pasamos al feudalismo, el siervo, la servidumbre que se impone, igual, es el sometimiento, es la sobreexplotación, es la humillación, es lo que se da. Finalmente, son ellos que mediante rebeliones, una organización en contra de la feudalidad, que transforman la situación, y de ahí pasamos al capitalismo. En el capitalismo surgió desde el año 10 de nuestra era, o sea, hablamos del año 900 al año 1000. Desde esa época están los antecedentes del capitalismo.
pero el capitalismo triunfa definitivamente, hasta la revolución industrial en 1750-60. De ahí donde surge una nueva clase social que es el proletariado. Y no confundamos al proletario con el esclavo y con el siervo. El esclavo no era dueño de nada, ni siquiera de su persona. Ahí trabajaban y tenían que trabajar. Si no trabajan, para eso estaban con el látigo. Estaban los barazos, con la fuerza tenían que trabajar. Si se vendía una hacienda, se vendía con todo y vacas, con todo y chivos, con todo y perros y con todo y esclavos. No era propiedad de nadie. Esa es la diferencia. El siervo ya recibía algo de la producción, pero también estaba sometido al saqueo, a condiciones infames. Pasamos con el proletario efectivamente es libre totalmente, pero como dijera Carlos Marx, hasta de morir se le hambre era libre. ¿Por qué razón? Porque aquí se impone la total explotación, ese saqueo de la fuerza de trabajo, y en este caso los trabajadores vivían en condiciones denigrantes de existencia. Hablamos jornada de trabajo que iban de 14 hasta 18 o 19 horas diarias, que tenían que vivir los obreros en torno a la fábrica, porque si no, no les alcanzaba el tiempo para regresar al día siguiente. Salarios miserables, condiciones de insalubridad, todo el lastre que significa la explotación que impuso el capitalista. El capitalista es el peor holgazán que ha habido en la historia. Nomás les pregunto, ¿cuánto utiliza de presupuesto de educación en este momento en nuestro país? El presupuesto de este año que termina el 31 de diciembre, o sea, el presupuesto en torno al año, 1.056.000 millones de pesos. Ese presupuesto para atender a más de 40 millones de educandos. Hablo de 40 millones porque estoy refiriendo desde preescolar hasta posgrados, que siguen siendo estudiantes. Y curiosamente, 1 billón es lo que se gasta en educación. Y solo el señor Carlos Slim tenía 78.000 millones de dólares cuando llegó la pandemia en México. Y pobrecito perdió durante la pandemia. De 78.000 millones bajó a 56.000 millones. O sea, perdió pobrecito 26.000 millones. ¿Cómo sufrió el hombre? Y resulta que pasó la pandemia. Hablamos de 2020, 2021, y apenas estamos en agosto de 2024, el señor ya subió a 106.000 millones de dólares. Perdió la pandemia, bajó a 56.000, y en 4 años ya duplicó su riqueza. ¿Cómo le hace este holgazán que no maneja ninguna maquinaria? ¿En dónde trabaja? Se puede dar el lujo de desayunar en la Ciudad de México, comer en Río de Janeiro y cenar en París el mismo día. Ahora pregunto, ¿y el pueblo mexicano? Son estos elementos que nosotros tenemos que considerar. Lo explico para que se entienda cuáles son las condiciones en que se desarrollaron los trabajadores. Y por eso, contra la explotación, contra esas lacerantes condiciones de existencia, fue
que hubo una experiencia. Los sindicatos no nacieron por la gracia de nadie, más que por la voluntad de los propios trabajadores. La clase obrera, el proletariado comenzó en una total ignorancia, pero se vio obligado a tener que aprender a luchar. Y por eso la primera etapa antes de llegar al sindicalismo fue el maquinismo, o el mismo conocido también, en donde los obreros entendían que quienes les quitaban el empleo eran las máquinas. Era incorrecto, pero así lo entendían ellos. Lucharon contra las máquinas, destruyendo las máquinas. Pero fueron derrotados. ¿Por qué? Porque la burguesía, que es la clase dominante, antes hablaba de algunos burgueses, la burguesía es la clase dominante en el capitalismo. La burguesía es clase dominante porque es la dueña de la riqueza, las tierras, las minas, hablando de tierras, el suelo, de las fábricas, de los sistemas comerciales, de los sistemas industriales, de los sistemas de comunicación, de los sistemas de transporte. Esa es la riqueza de la burguesía. Bueno, y en estas condiciones, curiosamente también no solamente tienen la riqueza, sino tienen también el poder del Estado. El Estado no es otra cosa más que la administración, el administrador de la riqueza del capital. A ver, yo les pregunto, ¿por qué antes de que tomen posesión o cuando ya son candidatos acaban de pasar las elecciones, algo que no podemos dejar pasar? ¿Por qué la famosa, ¿cómo le llamamos?, de los conservadores, del prevismo, Xochitl Gálvez, ¿por qué fue a ver al Papa? ¿Por qué fue a ver a la representación gubernamental de los Estados Unidos? ¿Por qué? Tienen que rendirle pleitesía a sus amos imperialistas. A eso fue. Y al Papa, como saben que somos muy católicos, pues también para darle la bendición. Y pregunto por qué la actual presidenta electa, que pidiendo su reconocimiento, ¿por qué fue a ver al Papa también? ¿Y por qué se fue a reunir con Biden? Ahí está la prensa. Antes de las elecciones. Sí. Y vamos con los presidentes. El caso de, en este momento hay una agresión muy fuerte a México. Muy fuerte. Entonces resulta que el gobierno de Estados Unidos está financiando a la oposición en México. No los que hicieron ese famoso plantón en el Zócalo, ¿sí te acuerdan? Los conservadores que hicieron su plantoncito, que nunca pasaron de 300 compas pagados que estaban ahí, y coincidió con un plantón de Guerrero de la CETEC, y que los de la CETEC plantearon, si quieren aquí, los eliminamos, nos quitamos de aquí, déjenos, ¿por qué? Bueno, resulta que esa famosa oposición ahora se está demostrando, ya sabíamos, pero también reciben subsidios del gobierno de Estados Unidos. Las ONGs en el mundo han servido precisamente como instrumento de espionaje del infierno, que son los que tienen el mejor mundo. Bueno, para nosotros es un problema tratar esto. Quiero combinar esto dando elementos.
México ha perdido demasiado. Ustedes saben que nuestro país, como México, surge hasta 1821. 1821. La Nueva España, que era el nombre que tenía este inmenso territorio, era de más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Más de 5 millones. Cuando se logra la independencia, en 1821 hasta 1823, México tenía más de 5 millones de kilómetros cuadrados. En 1823 se separa Centroamérica, lo que ahora es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Casi 500,000 kilómetros cuadrados. Fue lo que perdió México, ya se llamaba México. En la época de Porfirio Díaz se legaliza la pérdida de Belice, 22,000 kilómetros cuadrados. Pero en 1835-36 perdimos Texas, 687,000 kilómetros cuadrados que perdimos. En 1846-48 los gringos nos invadieron sin justificación alguna y nos arrebataron 2,400,000 kilómetros cuadrados. Y ya cuando Santana ya se iba, ya lo habían nombrado Su Alteza Serenísima, resulta que vendió la Mesilla de California otros 109,000 kilómetros cuadrados. Síntesis: hemos perdido 3,100,000 kilómetros cuadrados y solamente tenemos ahora 1,964,375 kilómetros cuadrados. ¿Qué tiene que ver con el problema del sindicalismo, compañeros? El caso del sindicalismo, desde que surgió el sindicalismo, después del maquinismo, después de las mutualidades, después del cooperativismo, en 1830 en adelante es donde va tomando forma el sindicalismo. El sindicalismo, que surgió como una necesidad de luchar por las inclementes condiciones de trabajo de todos los trabajadores. A partir de ahí, el sindicalismo se expandió por todo el mundo. Las luchas en Francia de 1848-50, la época de la Comuna de París, la fundación de las internacionales, las 3 internacionales comunistas, la primera de 1864-72, después la segunda internacional creada en 1890 y la tercera internacional creada en 1919. Durante todo este proceso es el auge del sindicalismo a nivel internacional. En México, lamentablemente nos llegó tardíamente, pero desde la época del porfiriato el sindicalismo ya estaba teniendo forma. Esa es la situación rápidamente de esta historia. Ya para 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el sindicalismo ha tomado forma y era el temor de la burguesía y había que combatir férreamente al sindicalismo con el sacrificio de millones y millones de trabajadores que fueron asesinados, otros tantos que fueron despedidos, y se daban cuenta que no podían, a pesar de la represión de los sindicatos, se iban fortaleciendo. ¿Qué hizo la burguesía? Infiltrar a los sindicatos, meterse en la vida de los sindicatos. El sindicato nació de combate, de lucha
Y hay unos elementos sencillos del sindicalismo. ¿Para qué luchas? Para buscar conquistas. O sea, mejorar las condiciones económicas, sociales, laborales y profesionales de los trabajadores. Para eso se lucha, se arranca una conquista. Pero aquí viene el problema del sindicato. Se arranca una conquista. Hoy pueden ustedes alcanzar 30% de aumento salarial. Y en 3 meses les quitan 40%. Porque se viene la devaluación, la inflación. Y resulta que te dieron 30, no te quitan 40. Y por eso ahora que se manejan datos, mucha gente no lo entiende. Y hay compañeros jóvenes, yo me dedico mucho a los jóvenes maestros, porque las actuales generaciones no quieren pelear. A mí me tocó una charla en Toluca, que resulta que un maestro que tenía 3 años de servicio. Pero, ¿por qué vamos a luchar por la jubilación? Si cuando estamos trabajando nos pagan, y cuando ya no estamos trabajando, hasta nos quieren pagar. Eso es injusto. Opinión de un maestro jovencito. Cuando las luchas de nuestros antepasados fueron precisamente para acabar con la explotación, con los miserables salarios. ¿Y por qué el problema? Quiero aprovechar para manejar unas demandas de la Coordinadora Nacional. Cuando fundamos la CENTE en 1979, me acuerdo que planteamos la lucha por el aumento salarial de 100%. En la misma CENTE, a nivel de base, se discutía, pero tan locos, ¿cómo piensan que nos van a dar 100%? Es mucho. O sea, ¿qué pasaba? Que los esclavos no entendían su propia situación. ¿Sí me explico? ¿Cómo es posible? 100 es muchísimo. Bien. Ahora se vuelve a plantear el 100%. Hay partes. Esto me tocó verlo en Sinaloa. En Mazatlán, en una charla decían, es que la base no entiende por qué 100%. ¿Cómo nos van a aumentar el 100%? Se lo voy a explicar, compañeros. ¿Cuánto ganan ustedes como maestros aquí de educación indígena? ¿Cuánto es a la quincena? 6,000. 7,000. Correcto. 14,000 al mes, compañeros. 14,000 al mes. 14,000 divídalo entre 30, compañeros. Les cobran 430 pesos diarios. 430 pesos diarios. Y la canasta básica no la inventamos nosotros. Pueden decir, no, eso es de la CENTE, nomás vienen a engañarnos. La canasta básica la publica INEGI. INEGI es una institución de Kenia, del Estado, es del gobierno. Es el propio gobierno que lo está publicando. Y resulta que la canasta básica en este momento debe cubrirse con 1,800 pesos diarios, que es lo mínimo que debe ganar un maestro, un campesino, un obrero. ¿Sí? Lo que pasa es que ya nos acostumbran a estar en la miseria. Lo que decimos, eso es imposible. Esto es imposible. Bien. Aquí en Oaxaca, estos temas se entienden pero rapidísimo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos oaxaqueños en los Estados Unidos. Y por cierto, antes de que se me olvide, ustedes son muchísimos y no sé si tengan conscientes de ello. ¿Cuántos oaxaqueños hay? Más de 13 millones de oaxaqueños. ¿Cuántos viven en Oaxaca? 4,5 millones viven en Oaxaca.
O sea que más de 9 millones están en Nezahualcóyotl, están en Ecatepec, están en el Valle de México, en la Ciudad de México. Uno, están en Jalisco. Bueno, están en Valladolid, Yucatán, están hasta mi pueblo, que es Cantillita, también hay una colonia de Oaxaca. Bien, en Sinaloa, en Baja California, en San Quintín, que ahora ya es municipio, resulta que el 60% son oaxaqueños. Pero se van a los Estados Unidos, están aquí. En Los Ángeles, California, ya se dice que la segunda ciudad de México no es Guadalajara. La segunda ciudad de México es Los Ángeles, California. Porque Los Ángeles, California tiene 15 millones de habitantes y de origen mexicano son 10 millones. Entonces es la segunda ciudad de nuestro México. Bueno, ahora voy a explicar lo de la canasta básica. 1,800 pesos. Resulta que es lo que ganan los paisanos que están en los Estados Unidos. Y no es que estén bien pagados los paisanos, allá es el salario mínimo de ellos. Lo que pasa es que aquí nos tienen imposiciones ya de servidumbre total. Y por eso decimos, no es posible. Recorriendo un poco Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, resulta que los maestros del Estado de México, de la Ciudad de México, están en la gloria. En Oaxaca no hay doble plaza. Entonces ganarían 28,000, ¿no? El Estado de México ha encontrar un maestro que no tenga la doble plaza. O tiene doble plaza en primaria, o tiene una plaza en primaria y horas de secundaria. Así está la situación. Entonces, aquí viene el problema concreto lo de la canasta básica. ¿Qué comprende la canasta básica? Primero, alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, transporte y recreación. Son las 7 necesidades vitales del ser humano. Y con la canasta básica, por eso se pretende cubrirlo. Y es exactamente lo que le llega al trabajador. ¿Qué sucedió ahora con el salario mínimo? Resulta que cuando entró el presidente actual, el salario mínimo era de 86 pesos con 44 centavos. Ahora es de 248 pesos. 248. Hagan cuentas. Es más del 150% que subió arriba del anterior. Y pregunto, ¿cuánto le aumentaron a los maestros en estos 5 años? Cada año, 4% directo al salario y 3-4% de prestaciones. Súmele lo que nos han dado. El propio presidente ha reconocido que es de 45%. O sea que nada más les deben el 100%. Entonces, lo explico porque muchos dicen, ¿cómo el 100%? En las tesis de Abril Lenin decía, el planteamiento es que el pueblo exija todas sus demandas como es, para desenmascarar al enemigo y demostrar que nosotros tenemos razón y ellos nos están cumpliendo en la terrible explotación, el hambre y la miseria. Ese es el problema central. Por eso se plantea. Bien. Pasamos a ver ciertas características del sindicalismo. El sindicalismo surgió de lucha, de combate, para enfrentar en mejores condiciones a la patronal. Y creció muy bien. Pero después, cuando yo decía
que el enemigo encuentra cómo derrotar a los sindicatos es meterse en la vida de los sindicatos, meter a sus agentes en la organización sindical para debilitarla y destruirla. Esto es lo que hizo. El enemigo no duerme. Los profes nos perdemos, como que queda el compañero anterior. Pues hasta el de chupe. Es difícil encontrar un maestro que no le gusta el chupe. El maestro mexicano no tiene recreación. La recreación es, en el caso de la explotación, la recreación significa recuperar las fuerzas productivas perdidas. ¿Y el profe qué hace? Cuando cobra la quincena, bueno, hay que le quita un poquito. Se va donde hay mariscos, pero no llevan claro, porque el compañero no llevaba la familia, más que él con los cuantos. Si cobró, como decía, 7,000 pesos, 7,000 pesos, al niño le dan 10 pesos, no, ahora yo aceptan 10, 50 pesos y le dan al niño. Le dan 50 pesos. Pero no se miren cuando se trata de pagar una efectiva que no baja de 500, 700 pesos. Y me acuerdo de un compañero de la costa, no me acuerdo de qué sección, presumía, porque ya no tomaba cerveza, sino tomaba pura qué, puro whisky. ¿Sí? Nada más que terminó la sección y volvió a tomar cerveza. Bien. Entonces, es la forma en que se maneja eso. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes. ¿En dónde radica la fuerza de un sindicato? En primer lugar, radica en su número. El número es parte de la fuerza de un sindicato. El CENTE tiene 1.850.000 activos, más 600.000 jubilados. Por eso le damos casi 2,5. Ahí es donde radica su fuerza, en el número. Pero de nada sirve. Pero de nada sirve ser muchos compañeros si no nos unificamos. Primer elemento para la fortaleza es la unidad. ¿A quién le conviene que los trabajadores se dividan? Al Estado. Al Estado le conviene. Y con sus agentes en el interior de la organización, es como buscan destruir. Miren ustedes el caso en el CENTE. Hay más de 150 organismos reconocidos en el CENTE. Ahora ya no es solamente SNT, sino hay 150 organismos. Pero es el colmo de la locura el caso de Veracruz. En Veracruz, cuando la huelga del 2013, ¿se acuerdan que se levantó Veracruz? Creo que la única ocasión que se han levantado los compas, porque en Veracruz son más de 300,000 maestros. Veracruz tiene casi 10 millones de habitantes. Y resulta que el gobernador, el Duarte, mandaba llamar a los grupos que había. ¿Cuántos traes? 500. Forma tu sindicato, te vamos a dar el tome nota. ¿Cuántos traes? 5,000. Venga, tome nota. En total hay 56 organizaciones magisteriales solo en Veracruz.
Finalmente, ¿quién se beneficia? Es el Estado, es la patronal y los trabajadores unidos. En Chiapas ha habido elecciones para lucharlos. En Oaxaca ya no me meto con... Pero usted sabe cómo se han dado las cosas. Nunca permitamos la división del país. Nunca. Porque debilitamos a la organización sindical. A eso agréguenle que el sindicato, no confundan el sindicato con un partido político. No lo confundan. El sindicato es un frente de clase. Se le llama frente porque participa todo el mundo. Hablamos de raza, en México ya, en la sección 10, por ejemplo, ya hay haitianos, ya hay cubanos, hay de todo. De los migrantes que han llegado, muchos son maestros, ya les dieron plazas, ya participan de todas las razas. Sin distinción de color, sin distinción de sexo, hay hombres, hay mujeres, hay lesbianas y hay hombres también. Bien, y no puedes expulsar a nadie que alguien quiera ser muy puritano. Decimos, expulsamos a nosotros, nos quedamos en sindicatos, sí, ¿no? Entonces, es un frente porque es sin distinción en el campo ideológico. Aquí es donde entra la función de las organizaciones proletarias. Es donde entran, pero respetando las diferencias. Y por lo mismo es difícil imponer una disciplina de clase. Dejo pasar unidad. La fuerza del sindicato está en su número, está en su unidad, está en la organización. Podemos estar unidos hasta los guajolotes, los palos, o como le quieren llamar en cada lugar, tienen distintos nombres. No es cierto cuando hay unos 8 o 10 guajolotes y se acercan unos perros, que hacen los guajolotes, no huyen. Si nos rodean a los perros y comienzan a picotear, y hacen correr los perros. Sí, nada más que vienen otro animal más fuerte y se los comen. Entonces no es suficiente que estén unidos, sino que estén organizados. Aquí es donde viene la participación total de la base trabajadora. Tiene que darse vida sindical. ¿Qué nos ha pasado en la CENTE? 44 años en la CENTE, estos trabajos es muy raro hacerlos. Sinceramente, donde yo he visto que se hacen ese tipo de trabajos es Oaxaca, Chiapas. Y en Oaxaca hasta se dejó hacer. Me acuerdo con el primer comité, hasta el 89, tuvieron una vida sindical, pero muy activa. Después se fue abandonando. El sindicato solamente puede mantener toda esa unidad si hay vida sindical, si hay asambleas en donde se debata. Ustedes son maestros en esto. En alguna ocasión fui testigo de una locura de ustedes. Comienzas la asamblea a las 10 de la mañana y a las 7 de la mañana del día siguiente establecen un receso para continuar a las 10. ¡Qué resistencia! Pero qué bueno, lo tienen como experiencia. Pero no lo abandonen, compañeros. No lo abandonen. Por eso el sindicato tiene características muy claras. Bien, ya mencioné la organización. Ahora se necesita la disciplina, otro elemento, la disciplina de clase. No tienen por qué ir a luchar porque les pasen lista, compañeros. Vayan a la lucha porque están conscientes, porque se la van a partir. Sucede que a veces Televisa andaba fregando en los plantones
Los compañeros de la montaña Guerrero me preguntan, ¿y por qué están aquí? Porque mi secretario general no ordenó. No, compañeros, voy porque estoy luchando por esas demandas, que toda la base conozca el pliego petitorio, bien fundamentado, y finalmente, ¿qué van a hacer? Hasta el triunfo. En fin, eso tiene que ver, esa es la importancia en el campo sindical. Y pasamos a algo importante, compañeros. La democracia sindical es fundamental. ¿Pero qué se entiende por democracia sindical? Ustedes lo han practicado. No más que defiendan su esencia, los principios rectores de ustedes, los principios clasistas de la Coordinadora Nacional, los principios rectores de ustedes que tienen hasta un reglamento de ética, algo así. Aplíquenlo, compañeros. Esto es lo que permite la cohesión total. Llegamos al punto de dirigentes. La dirigencia en todas partes. Prepare para la dirigencia. Prepárenla. Un dirigente debe conocer cuál es el contexto internacional. ¿Qué está pasando en este momento en Palestina? ¿Qué está pasando en el cercano Oriente? ¿Qué está pasando en este momento con Rusia y la OTAN? Muchos dirán, eso no nos importa. Sí, sí nos importa, compañeros. ¿Por qué razón? Porque se viene una clasificación que se está dando y el precio de los productos alimenticios están subiendo. ¿Cuál es el precio en este momento de los alimentos? ¿Por cuánto? Si ustedes tienen 100 pesos y son 5 de familia, ¿la van pasando bien? Es sobrevivir. México, con 132 millones de habitantes, necesita 50 millones de toneladas de maíz al año y solamente produjo 26. Vendieron 450,000 millones de petróleo y gastaron 510,000 millones en alimentos. O sea, lo que sacan de aquí es para la alimentación. ¿Sí me explico? Cuando tenemos territorios bastante buenos, más de 34 millones de hectáreas de tierras en el país, que aún son fértiles, con eso es suficiente para alimentar al pueblo mexicano. Pero México exportaba comida hasta los años 80. Se impone el neoliberalismo. Vienen todas las broncas que hay. Resulta que ahora no producimos la alimentación. Son las cuestiones que tenemos que considerar. Por eso hay que conocer qué está pasando en el mundo. Además, así como combatimos la educación, sí, gracias. Así como combatimos la política educativa de Peña Nieto y ahora la de AMLO, porque fue que se puso en la centro a todo eso, política educativa de Peña AMLO, porque dijo que le iba a quitar todo, no iba a quedar ni una coma. Lo único que hizo fue quitarle una coma y dejó todo. Ahora es que ya ustedes que lucharon contra el Fusilán, ya por bandera ya se dijo, ya desaparece. Esperemos que desaparezca. El problema es que nosotros, y donde entra, la gente tiene que elaborar su política educativa, si no, nunca vamos a pasar adelante. ¿Qué vamos a plantear contra eso? Yo se la pongo fácil. Yo ingresé al servicio y nunca luché por basificación. Nunca. Porque trabajamos 6 meses un día, automáticamente teníamos la base. Ni siquiera lo tramitábamos. Nos llegaba en un sobre. Nos comunicaban que teníamos la base. En 1978, con López Portillo, nos quitaron la basificación. Porque una de las demandas cuando se creó la CENTE es la lucha por la base. Demanda central de la restitución de ese derecho que le conculcaron al Magisterio Nacional.
Una, otra. Es el escalafón. El escalafón mide perfectamente antigüedad. Y aquí hay que ser claros. Esto lo discutíamos mucho en las escuelas superiores. La antigüedad hace al maestro. Es muy claro. A ver, dígame aquí un maestro que diga el primer día que se presentó, todo lo que creía de la normal, que pedagógico, lo iba a aplicar. No es cierto. No tuve una experiencia. Salí de igual y me mandan a la Sierra de Chihuahua con los Pimas. 12 niños sabían el español y tenía 64 alumnos. Los demás sabían el Pima. Yo conocía el maya, pero no tenía que ver nada el maya con el Pima. Primero tenía que aprender el Pima para poder enseñar a los muchachos. Y estaba de moda el ecléctico. Hablo del plan educativo de las normales de los años 60, con todo el poder. De nada me sirvió. Teníamos que buscar de cómo enseñamos. Tampoco no sucede ahora. Tampoco le están entendiendo muy bien a la nueva escuela mexicana. ¿Por qué razón? Porque el Estado no tiene proyecto nacional. Piensan que nada más, aquí está el proyecto, maestro, aplíquenlo, como si crearan tantos aviones. Por eso es que la actualización docente debe ser permanente y obligatoria, pero bajo responsabilidad económica del Estado. Y por eso tienen que restituirse los años sabáticos que le conculcaron los maestros. ¿Qué es el año sabático? Es el hecho, bueno, trabaja 5 días, lunes a viernes. El sábado te vas a preparar, es el 6º día. Bueno, pasaron por años. Ingresan ustedes, por decir, en 2024, en 2030, toda la generación que entró se retira del servicio. Un año de actualización docente, lo de ciencia, tecnología, las aportaciones en psicología, como mencionaba el maestro primero, me pareció, lo había escuchado, me pareció excelente, hay que combinarlo, pero eso no nos enseñaron a nosotros. Entonces en el año sabático, un año es que vas a recuperar lo que has perdido durante los 5 años de servicio. Entonces el maestro debe recibir su salario para su familia y la beca compensatoria para que él vaya donde quiera el Estado. Si el Estado le dice que vas a Londres a especializarte porque ahí está el mero centro, es problema del Estado, ¿verdad? O el Estado crea sus propias instituciones para hacerlo, pero eso es, bueno, es el año 6º. Labora 5 años. En el año 12, otra vez, le toca. En 35 años de servicio, 30 años de servicio, debieron haberse liberado por lo menos 4 o 5 veces. Es actualización docente. No que en México ya no existe nada de eso. Aquí hay muchos, no sé cuántos, que tengan maestría. ¿Cuánto les costó la maestría, compañeros? Hay tortas, aguas. ¿Cuánto está costando el doctorado? Hasta el solo examen final, ¿cuánto le están sacando? Algunas maestrías le están cobrando 30, 50, hasta 100,000 pesos para la titulación. ¿Y quién lo paga? El propio trabajador, cuando es responsabilidad del Estado. Bien, cuando hablamos de escalafón, es antigüedad, preparación y méritos. El méritos es el reconocimiento, para eso están distintas autoridades que nos están vigilando.
sino vigilando, están atentos de qué necesidades tienen en el sistema educativo, qué aportaciones se pueden hacer. Las aportaciones que es un maestro sobresaliente es un mérito, se reconoce y eso entra en el escalafón. Que publican una revista, publican libros, todo sobre educación, en el campo de la investigación, esos son méritos. Entonces, el escalafón considera todos los elementos. Esto lo teníamos hasta 1982. Hasta 1982 fue lo que nos quitaron. Bien, entonces son esas cuestiones que tenemos que considerar. Por eso decimos, los dirigentes deben estar preparados. Si no están preparados, compañeros, y ya lo nombramos, ya aceptaron su responsabilidad, pues tienen que prepararse, no sé, en microondas. Bueno, pero de la noche a la mañana. Pero aquí tenemos un problema más en Oaxaca. Nadie repite. Se llevaron 4 años en prepararse. Ya se prepararon. Ya. Otros nuevos van a echar a perder. Y ya se prepararon. Otros nuevos vienen. Eso es lo que están. ¿Sí? Por eso hay que considerar todos estos elementos. Entonces, pero una responsabilidad sindical es la forja de cuadros. Forja de cuadros. Han recordado tantos congresos de la CENTE, tantos congresos de Oaxaca. ¿No es cierto que siempre sale formación de cuadros? ¿Y por qué no se hace? Porque una corriente dice que no. Otra corriente dice, nosotros metemos a los nuestros. No. La base selecciona, saben quiénes son capaces de eso, ellos lo van a hacer. No importa de qué corriente. De todas maneras, la ciencia no la pueden cambiar. Entonces, ¿y quiénes van a la formación de cuadros? En primer lugar, tiene que ser una responsabilidad de los dirigentes, los comités delegacionales. ¿Ya están en el comité? Aquí hablan de 23 delegaciones, 23 comités delegacionales. Debe ser la base para la forma de cuadros. ¿Alguien es apático? Pero no nombren al apático en el comité delegacional. No. Tiene que ser gente de pelea, gente que vaya, está demostrando los hechos, que tiene conciencia de clase oprimida, de clase explotada, de clase jodida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de defender derechos e intereses de los propios trabajadores, derechos del pueblo, porque la lucha magisterial ha demostrado que nunca podemos triunfar si no contamos con nuestro pueblo. Y Oaxaca nos ha enseñado, nomás que no se les olvide. Recuerdo cómo el pueblo se volcaba en apoyo al magisterio. En cambio ahora dicen, no nos vamos a vuelta. Porque estamos amenazados de que los padres van a tomar escuela. Con esa confesión, relevos de pruebas. Y dice que nos van a tomar escuela, dice que nunca trabajaron, de acuerdo. En el pasado, que casualidad que sí respondía. Si ven a un profe como ingeniero viviendo las calles de borracho, no creo que el pueblo nos vaya a apoyar. Que si no trabajan consecuentemente, no creo que nos vayan a apoyar. Por eso, compañeros, esa es la importancia. La dirección. Debe nombrarse la dirección democráticamente, seleccionando por delegación a los más capaces. Lo que a veces vamos a los congresos, estamos todos los congresos de Oaxaca, los cochullos. Tú me das unas caritas así, yo lo doy, ya tomamos a uno, viene otro, y luego no creo que queden los mejores. Esa es una realidad. Ahí viene el problema de la dirección. Ahora dicen el último punto del sindicalismo.
la combatividad, las masas deben ser combativas. Nadie nace combativo, se hace combativo en la práctica concreta de la lucha de clases. Esa es la cuestión y tiene que desarrollarse. Bien, compañeros, un elemento importante que con eso había comenzado es el peligro de los sindicatos. Están sentenciados a como deben. Y por eso en el mundo está ya bien marcado el sindicalismo. Se dieron cuenta tantas agresiones que ha habido en Francia, y ahora la clase obrera francesa ya no se mueve. En 1968, con el movimiento estudiantil que fue internacional, hubo en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Francia, en México, en Japón. Resulta que la clase obrera, el magisterio, los trabajadores se levantaron. En Francia hubo un caso extraordinario. El presidente de la República en Francia era un héroe de la Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, era el presidente. En una marcha mataron a 2 estudiantes y 3 obreros por la policía. De inmediato, al día siguiente, un paro general de la clase obrera. 12 millones de obreros en Francia en paro para castigar a los culpables. Y el presidente de la República tuvo que renunciar. La misma noche que se renunció la huelga general en Francia, esa noche renunció el héroe nacional Charles de Gaulle. En México, el 2 de octubre mataron, según José de Molina maneja sus canciones, 400. Según la revista Poté manejó 800. Pero hay una estadística que publicó Excelsior después, que como 1,400 muchachos nunca regresaron a su casa. Ahí nos damos cuenta cuántos muertos hubo. Tantos muertos, ¿quién renunció? Nadie. Al contrario, nos acusaron de agitadores, de comunistas, vino toda la terrible guerra sucia de los años 70. Eso es en nuestro México. Bien, compañeros. Entonces, aquí está el elemento clave. Actualmente se está dando esa situación. Yo la propuesta que les traigo, trabajemos con las escuelas de padres. ¿Quiénes? Los que realmente quieran disciplinarse. Nosotros lo único que les pedimos, disciplina. Si acuerdan, reunión cada mes no falten. 2, lean. Si no leen, no tiene caso. Podemos escuchar ejemplares conferencias y aparentemente se emocionan. Pero ¿dónde están los fundamentos? En la lectura, en la experiencia de lucha. Es lo que se tiene que leer. Ahí está la clave. Bueno, yo no soy electorero, pero si quieren ser diputados, siquiera no vayan a hacer el ridículo en la Cámara. Ahí está el problema. Hemos visto tantos profes en la Cámara de Diputados y nunca hablan. ¿Por qué Noroña le dan mucha importancia a Noroña? Porque es el que más habla. Y los profes que están allá, ¿por qué no hablan? ¿Sí? Esto es lo que tenemos que ver. Es importantísimo la democracia sindical. ¿Qué significa democracia? En el sindicato es de ser los trabajadores, la militancia o la base, como comúnmente se dice, los que decidan todo el qué hacer sindical. El qué hacer sindical. Hay una movilización, son las bases que hay propuestas, la dirección tiene la obligación de sistematizar toda la problemática, exponerse a la base no discute, pero es la base la que va a decidir.
O sea, hay relación entre dirección y base. Eso es lo que permite que se eleve el nivel de la base trabajadora. ¿Qué tenemos que estudiar, compañeros? Primero, hay que estudiar la ideología. ¿Quiénes tienen buena escuela de cuadros? Los católicos, la iglesia. No nos obligan hasta de catequistas, la doctrina cada día. La iglesia tiene puesto hasta misa de 9 de la mañana es para los niños, los domingos. Misa de 5 de la tarde es para los pretendientes, los novios y la iglesia de la alcahueta. Ahí se ve en la misa, ¿no? La misa de los trabajadores a las 4 de la mañana, porque de ahí se van a su chamba. ¿Y quiénes son los cuadros de la iglesia? Son los curas. Y aquí tenemos, según dijeron, mil curas aquí. ¿Por qué no hacemos eso, compañeros? ¿Cuál es para las masas? Hay que entender que no todos tienen ese compromiso y que nunca vamos a lograr 100%. Pero ¿qué sí podemos hacer? Este tipo de trabajo que le llaman masivas son las que deben hacer por lo menos cada mes que se dé, pero para toda la base. ¿Sobre qué? No sobre lo mismo. Hoy se trata de sindicalismo, pero se puede hablar de filosofía, se puede hablar de economía, se puede hablar de proyectos educativos, se puede hablar de cómo enseñar las matemáticas, la importancia de la historia y cómo manejar la historia. O sea que este tipo de trabajo no es solamente para una cosa, se utiliza para fortalecer el trabajo del propio maestro. A eso le agrega toda la orientación psicológica. Ya dimos el salto, compañeros. Entonces la escuela de cuadros para quién son? Para los dirigentes, para los inquietos, para los rebeldes, los que quieren tener un compromiso de clase, pues se preparan y van a tener puros doctores. Aquí no vamos a dar títulos, pero ¿para qué quieren títulos con la sapiencia que tienen, la que valen? Bien, compañeros, por eso hablamos de democracia sindical, que la base decida todo. Si la base decide una huelga estatal, nacional, y nos derrotan, la base no se desmoraliza. Y nosotros lo acordamos, pero algo falló, hay que hacer una autocrítica. Pero si no existe la preparación, se desmoraliza, dice, nunca más vuelvo a participar. Golpea el movimiento. Por eso es que tiene que haber formación. Hay contingentes en la CELTA que siempre se siente que cambien consignas. Las consignas deben ser educativas. El problema del salario, toda la problemática que tiene y que rimen, y la gente lo toma como si fuera su propia doctrina, como hacen las iglesias, es lo que van a enarbolar. Esas son las cuestiones: forja de cuadros y educación de masas. La forja es una escuela de cuadros, y para las masas, conferencias masivas. ¿Por qué? Porque la conferencia masiva tiene una especialidad: es la agitación política. Es lo que hace que la masa más se caliente. Y cuando vayan a abrir a dar cátedra donde quiera que vayan, no que a veces, a mí me tocó brigadear en Torreón con algunos compas, no me acuerdo si eran, en donde hay lugares donde hay muchos que tienen maestrías, doctorados, que nunca luchan, pues sí quieren la preparación y quieren ridiculizarte. Pues ahí se les dio cátedra a los compitas de Torreón. Y se calmaron y se incorporaron a la huelga de 1989. Entonces, esa es la importancia. Otro elemento: nunca seremos perfectos. Nunca dirán que fui el mejor dirigente.
soy el que hace muy bien las cosas, no es cierto, miento. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer para no dividirnos como punto de unidad es la práctica de la crítica y la autocrítica. En el movimiento nacional, en algunos estados, el chismorreo, como pega el chismorreo. No es que se robó 15 millones de pesos, es que se robó 10. Puta, pactaron. Te consta, compadre, lo vas a comprobar. Tienen los testimonios de Wester. Es posible. Expulsen al compañero si es culpable. O más estricto ya. A ver qué hace, porque no avientan que lo hagan. El problema es que no. Y el chisme, ¿cómo corre? Hay hasta una canción que dice que hay una nueva pareja en este lugar, ¿cómo dice la canción? Hay una nueva pareja y todo el mundo sabía y nunca encontraron una pareja. Porque es el chisme. El chisme divide, acaba. ¿Cómo lo evitas? Levantando el nivel de conciencia. No hay otro camino, levantando. Esa era la situación. La crítica hay que hacerla. ¿A quién se tiene que criticar, compañeros? A los dirigentes. Pero la crítica debe ser probada, debe ser objetiva. Y nunca critiquen en particular. Se acerca un compañero, me dice, es que tú ya la regaste, y es que se está regando. Finalmente le conté, y aquí te equipo la pega que importa. Se convierte hasta en un crédito personal. Por eso la crítica debe ser en el lugar oportuno, en una asamblea, en donde se cometió el error y es la base que lo viven, son los que van a ratificar si es cierto o no es cierto. Entonces la crítica debe ser en asambleas sectoriales, asambleas regionales o asambleas estatales. O sea, según donde se haya cometido el error. Pero probado, que sea de altura. No se busca perjudicar al compañero, se busca corregir el error para que no se vuelva a cometer. ¿Y cuál es la autocrítica? Es lo más sublime de la autocrítica, la capacidad del trabajador, el dirigente, de reconocer el error. Porque muchos dicen, si yo reconozco mi error, es así, y para qué no es eso. No, al contrario, las masas cuando saben que es una autocrítica honesta, sincera, hasta en el tesis más. Eso es importante si queremos mantener la unidad. Otra, compañero, la honestidad. Muchos dicen, ayudó a su sobrina. Bien, compañeros, yo creo que no está permitido ayudar a la familia. Nada más que no sean primero que familia. Están en un escalafón, están en un listado, existen condiciones. Si le toca a la familia, adelante. Tampoco es dirigente, ya te fregaste, nunca más vas a ayudar a los tuyos. No. Se puede actuar con honestidad. No sé si quede claro. Crítica y autocrítica. Otro elemento, compañeros, es que aprendamos a aplicar el centralismo democrático en lo orgánico. El centralismo democrático es clave. Algunos dicen que hay que respetar a los de arriba. No, señor. Pero respeto a los de abajo. Centralismo significa precisamente de que las masas deciden y los dirigentes centralizan ya el problema. Y los dirigentes tienen varias funciones. El dirigente, en primer lugar, tiene la obligación de respetar lo que las masas decidieron. Una. Dos, vigilar también que las masas cumplan con lo que acordaron. Porque hay asambleas donde levantan la mano todos para algo. Y resulta que varios no quieren.
Pero levantaste la mano para no quedar mal, no, para cúmplice. Entonces, es aprender que una minoría debe respetar las decisiones de la mayoría. Pero la mayoría tiene que aprender a respetar el derecho de la minoría. Hay planteamientos políticos. Se discute mucho y mi planteamiento fue derrotarlo. Pero debo conservar el derecho a volverlo a plantear. Probablemente no me supe explicar. Pero después puede ser que sí se adopte. Naturalmente me estoy refiriendo a posiciones políticas, a solucionar las demandas de las bases, etcétera, etcétera. Ese es el otro aspecto. ¿Qué otro elemento es importante? La independencia ideológica y política de clase. Independencia ideológica y política de clase. ¿Qué se entiende por eso, compañeros? Que nosotros trabajadores pensemos como nosotros, pensemos como explotados, como oprimidos. No que a veces, y eso es muy común en el chavismo, ¿para qué luchan por aumento salarial? ¿No ven que dijo el gobierno que no tiene dinero? Yo lo que les he contestado, que me lo diga el patrón. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque sé que sí hay dinero. Se la voy a poner fácil. Hay dinero. El Producto Interno Bruto de México este año fue de 32 billones de pesos. La UNESCO acordó desde los años 60, acordó de que para educación debe aplicarse el 8% en los países altamente industrializados. ¿Por qué razón? Porque el PIB es muy elevado. Con el 8% alcanza para resolver sus necesidades. Y los países coloniales, semicoloniales, dependientes o atrasados, como le quieran llamar, debe utilizarse el 12%. O sea, porque son malas necesidades, el 12%. Y curiosamente en México, vean cuánto se aplica. 32 billones. El 1% de 32 billones es 320 mil millones de pesos. Luego hacen sus cuentos, pero si me equivoqué me reclaman luego. 32 billones dividido entre 100 son 320 mil millones de pesos, el 1%. Yo no planteo que sea el 12%, siquiera el 8%, compañeros. 8 por 320 nos da casi 3 billones de pesos. ¿Cuánto aplicó el gobierno este año? 1 billón. Por eso, para fundamentar el 100%, claro que alcanza. Ya hay algo que nosotros nos olvidamos. No se han dado cuenta de las becas. Muchos están contentos. Están contentos. Porque hay becas para estudiantes, para preescolar, para primaria, para las viudas, para madres solteras, hay para todo. No lo han analizado, compañeros. A los viejitos 6,000 pesos cada 2 meses. O sea que le dan 3,000 al mes. Divídalo entre 30. 100 pesos diarios. ¿Y por qué no le pagan a los diputados 100 pesos diarios? A los senadores, a los funcionarios de gobierno, porque no son tontos. Es una limosna. ¿Y por qué no planteamos nosotros que esto lo discutió la CENTE desde el 81? No nos olvidamos.
de que las escuelas del país le otorguen al niño, bueno, a los educandos, alimentación, entren a desayunar, a comer, y de pilón hasta el profe. Que en la escuela les den el uniforme que ustedes arrancaron, que luego se los niegan y tantos problemas. El uniforme implica 3 pares de zapatos al año y mínimo 3 uniformes al año. La escuela no aporta. Médico escolar. Una escuela que tiene 100 niños, un médico. Pero hay escuelas unitarias, se puede juntar a nivel regional, se busca el mecanismo que ya existió en el pasado, inclusive los internados. En concreto es que la escuela proporcione alimentación, vestido, atención médica, al mismo tiempo transporte y cuestiones de recreación. No les voy a dar todos los datos, háganlo ustedes después, y se van a dar cuenta que con los 3 millones alcanza desde preescolar hasta el doctorado, alcanza. Entonces ya podemos exigir, ¿se acuerdan ustedes del pleito que hubo en el Politécnico hace algunos años? De que la SEP quiso imponerle que el promedio de los estudiantes debe ser 8. Y hubo protesta. ¿Por qué razón? Porque dice que hay muchachos que no tienen que comer ni nada, van a tener 8. Entonces planteaban que sea 7 y 6, 7 y 6. Y tienen razón. Porque ahí en la Ciudad de México lo hemos visto. En una ocasión estuve con unos muchachos, la fábrica Fanal, tenía un círculo de estudio con los obreros de Fanal, y estábamos creando un grupo de jóvenes, 30 jóvenes gigantes, eran las 3 de la tarde, y estaba el ruidero del estómago de los muchachos. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, total que los obreros se cooperaron y mandaron 60 propias cosas cada uno. Se dio. Fuimos preguntando con los muchachos, muchísimos de ellos ni siquiera habían desayunado, ya eran las 3 de la tarde. Algunos no fueron a la escuela porque no tenían para el pasaje. Bien, entonces la escuela debe resolver esa cuestión. Y aquí viene de pilón el asunto para el magisterio. Es la creación, la plaza de tiempo completo, aclaro, no lo vayan a chiflar, no es el tiempo completo que impuso Calderón, o que ella tiene. Ella, no es ese tiempo completo. El tiempo completo que quede claro. La gente lo acordó en 1981 como demanda, y ya no se le volvió a dar atención. El tiempo completo significa que el maestro, todos los maestros del país, laboren 40 horas. O sea, de lunes a viernes, 8 horas. Les paguen a los maestros el tiempo completo equivalente a 40 horas, pero no es la doble plaza. Van a tener un grupo, medio tiempo en el grupo, y medio tiempo para actividades complementarias del grupo. En otras palabras, me acuerdo que hasta discutimos allá cómo pudiera estar distribuyendo lo académico, todo, educación física, música, etcétera, etcétera. Perfectamente se entran a las 8 de la mañana, se salen a las 4. Y el maestro, lo que no le pagaban porque había quejas de que los grupos en aquella época eran de... yo fui maestro de historia, me acuerdo en la secundaria, pues tenía yo que trabajar con 14 horas, que hay 42 horas en la secundaria. 14 grupos y los grupos eran de 55, 60 alumnos, tenía más de 700 alumnos por semana.
Entonces, ya hay maestros locos, perdónenme la expresión, hay maestros locos de que enseñan y tantos grupos están abrumados y todavía les dejan tareas de castigo a los niños, tareas. Y después les entregan el trabajo y ni siquiera lo pueden calificar porque no les alcanza el tiempo. Y eso no se lo remuneran. Por eso medio tiempo frente al grupo y medio tiempo para actividades complementarias. Ahí está todo. El niño no tiene por qué cargar sus útiles escolares. El niño llega a la escuela como su chamba, como el obrero en la fábrica. Y se retira igualito. El maestro llega igual a su chamba a las 8 de la mañana, a las 4 se retira, ya desayunó con los niños, ya comió, y no tiene que cargar de tareas, ahí mismo lo ha calificado. Y algunos me fueron los trotskistas que nos combatían, decían, es que le están haciendo el trabajo al Estado. ¿Por qué razón? Porque le están resolviendo el problema de las guarderías infantiles. De todas maneras, no es el papel que juegan los maestros. No, los padres de familia se enojan cuando hay vacaciones, porque no hay quien cuide a sus hijos. Y eso sobre todo es en las ciudades, en las grandes ciudades. Bien. Entonces son estas cuestiones que tienen que ver con el presupuesto. Ya no les quiero cansar mucho. Hay datos interesantes. Yo le voy a mandar al compañero Pedro toda esa información de datos, el Producto Interno Bruto actualmente, algo interesante. Es el caso, México es el noveno, el 13º país más extenso del mundo, considerando solamente el territorio. Pero si incluimos el mar patrimonial, o sea, 200 millas marinas, 200 millas marinas son 370.4 kilómetros. Le medimos de Tijuana hacia el Pacífico y le damos vuelta hasta el río Suchiate. Lo mismo en el Golfo, de la desembocadura del río Bravo, 200 millas, casi todo el Golfo pertenece a México. Y en el Caribe lo que alcanza, pues hay que disfrutar con Cuba, con otros países ahí. Resulta que tenemos 3.149.000 kilómetros cuadrados y más. Súmenle el territorio, rebasamos los 5 millones. Entonces México pasa a ser el noveno país más extenso del mundo. Segundo, población. Somos el 10º país más poblado del mundo. O sea que tenemos para mano de obra para transformar este país. Y el Producto Interno Bruto, el último porcentaje que está manejando la ONU, es que México es la 12ª economía. Ya superó a Turquía, superó a España, Italia ya está por superarlo. Y viene mucho dinero, compañeros. Algunos, los conservadores, la burguesía hablan de potencia. Potencia quiere decir país poderoso para someterlo. Y no hay que dudar un poco que la burguesía mexicana está dando el salto al imperialismo. En todo Centroamérica, la televisión y la telefónica es de Carlos Slim. O sea, como nos aplazan los gringos, ahora nuestra burguesía va a aplazar a los compas de Centroamérica. Bien. Aquí para el mismo viene para ustedes muchas broncas. Hay algo que ustedes, no sé si lo hayan discutido con maestros. Es el problema de que Oaxaca tiene el problema con el campo. El problema de la comida, pues, eso obligó a muchos compas a huir, a irse al extranjero a buscar por necesidad. Pero resulta que el estado más rico en minerales del país es Oaxaca. Tienen hierro, tienen uranio, tienen todos los metales estratégicos. Y el imperialismo había dejado a Guerrero
a Oaxaca y a Chiapas como una reserva estratégica.